resistencia nominal la resistencia nominal del acero, S de string, es mayor a la resistencia nominal del hormigón, más o menos a una proporción de 10 veces más con relación al hormigón. Es así. Uno puede decir entonces es suficiente que nos consideremos el acero, pero trabajan los dos. Ahora, ¿cuál es la particularidad del hormigón? El hormigón, y el acero y el acero eh, tienen muy buena adherencia. Dos, de que su coeficiente de dilatación en su etapa inicial es prácticamente igual. Es prácticamente igual. Ahora, su comportamiento de la resistencia del acero y del refuerzo bueno, primero del acero y del refuerzo del acero, no, y del hormigón tiene su particularidad. A ver, anotaremos su comportamiento. Comportamiento. A ver, primero haremos del acero. Tiene esta particularidad. Eso va a ser con respecto a su resistencia y a su deformación unitaria. Más o menos tiene este tipo de comportamiento. Bueno. Primero mostraremos su comportamiento porque después se puede hacer análisis de esto. Acá está su límite de influencia, este es el campo elástico y este es el campo plástico. El hormigón así, más o menos ese tipo de comportamiento. Ahora podemos analizar con respecto a su esta es su resistencia y esta es la deformación unitaria.
Ya. Ahora analizaremos, después analizamos de que lo que no queremos es esto. Esto es una falla frágil, esta es una falla dúctil. Es una falla frágil, falla dúctil. ¿Cómo se entiende la falla dúctil? Tiene una capacidad de resistencia mayor a la falla frágil, porque todavía sabemos que en este punto se va a fluir. Va a haber una parte que fluya y mejor de que nosotros empecemos a hacer el análisis dentro del campo elástico. Pero cuando falla el refuerzo de acero, todavía te da tiempo en algo. Pero la falla frágil es repentino, es brusco y es muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Ya, si nosotros ahora hacemos simultáneamente el análisis tanto del refuerzo de acero y del hormigón, sería más o menos de esta manera. A ver, a ver, trataré de hacer es que algo por ahí. Esto es del refuerzo de acero. Y del hormigón, vamos a ver con otro color. No, y eso es mucho todavía. A ver, por acá, sí. Bueno, algo por ahí. Sería más o menos de este tipo. Pero noten de que la relación, como nos decía, es más o menos una relación de 1 a 10. Si van a tener que trabajar los dos, sí van a trabajar. Pero, ¿cuál es la filosofía? A ver, nosotros vamos a considerar en su límite de fluencia. Esto es el límite de fluencia del refuerzo de acero. ¿Ya? Ese es el límite de fluencia. Acá va a haber un campo elástico. A ver cómo nos va. Notan que es una constante, ¿no? Recto. Entonces, en este punto se puede observar. Acá, en línea recta, tenemos su resistencia promedio del hormigón, pero dentro del campo elástico y la resistencia promedio del hormigón. Entonces, un poquito voy a remarcar esta línea, o un poquito más reverso otra vez.
Habría mucho mejor de acá y ahí. Creo que ¿cómo se eso tal vez? No, no se ve bien. Entonces, en este punto, aquí, es posible determinar, notan de que es una pendiente. Entonces, es posible aquí determinar el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del hormigón. Pero también vamos a aprovechar esa parte, ¿no? Y aquí es posible que nosotros determinemos el módulo de elasticidad del refuerzo de acero. Esto es del hormigón y esto es del refuerzo de acero. Esto por si acaso ya estandarizado. Después vamos a explicar. Primero del hormigón, después explicamos. Es igual a 0.3% y del refuerzo de acero. No, perdón, estoy mal. Esta es una relación empírica. ¿De acuerdo a esta relación? Y del refuerzo de acero, ¿de acuerdo a esta otra relación? Ya está ya normalizado. Y no sé si hubiera alguna pregunta o consulta. Ya, estoy tratando de tocar el corazón del campo elástico. Entonces hemos dicho de que la relación de resistencia 10 es más, su adherencia es muy buena, su coeficiente de dilatación y su etapa inicial prácticamente son iguales. Y el comportamiento simultáneo de los dos es de esa manera. Si hubiera alguna duda o algo que se aclare, por favor, me gustaría que lo digan ahora. Ya, ahora veremos sus características, de qué manera vamos a considerar en el análisis de cada uno de estos, porque se puede hacer de diferente manera, porque acá estamos haciendo los dos, estamos viendo la relación y diferencia de entre los dos. Y puede notar de que el campo elástico del refuerzo acero es mucho mayor, y el campo elástico del hormigón es mucho menor. Su característica de acá es de que es una pendiente, ¿no? Es una pendiente. Entonces, acá, cuando estamos en la relación del campo elástico, este es el campo elástico y este es el campo plástico. En el campo elástico nosotros podemos todavía aplicar la ley de Hooke. Si es posible de que nosotros determinemos el modo de elasticidad en el campo elástico, solamente es la gradiente de este, con relación a la resistencia, con relación a la deformación. Es decir, en el campo elástico se aplica el campo elástico, ¿no? Se aplica la ley de Hooke. La deformación unitaria y el modo de elasticidad. O si no, la gradiente con relación a la resistencia y el modo de elasticidad. ¿Notan? El texto opuesto
cateto adyacente. El cateto opuesto es la resistencia, el cateto adyacente es la deformación. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos determinar el modo de elasticidad tanto del hormigón y del refuerzo de acero. A ver, por aparte vamos a analizar los dos casos. ¿Qué tal si nosotros analizamos el comportamiento puede ser del... A ver, a ver. Ya, algo así. No, pero esto no me gusta, porque tampoco es así. Es la joroba y después esto tiende a disiparse por ahí. Y eso está mucho mejor. Este es el comportamiento de la resistencia del refuerzo de acero. Eso es el real, ¿no? Es el comportamiento real. Comportamiento real. En la práctica lo que hacemos es lo siguiente. Más o menos... Ya, por ahí. Entonces, comportamiento adaptado de diseño. Nos resulta mejor analizarlo de esa manera. Y aquí se puede observar de que todo lo que estoy achurando se desprecia. Se desprecia. No, no sé si ese comportamiento o la curva real mejor es. Lo que mejor sería poner la curva real. Curva real. Es el comportamiento, no sé si, no, entonces ya no sería comportamiento, sino mm, la hipótesis, perdón, la hipótesis adaptado de diseño. Creo que está mucho mejor. Ya, entonces, acá más fácilmente se lo puede analizar con relación a su fluencia del... Esta es su resistencia en su fluencia y esta es la deformación del hormigón en su fluencia. Y a ver, aquí qué más podemos aprovechar. Ya, tal vez esto es el punto de falla dúctil. Aquí sería el mismo punto de falla dúctil. Esto es el colapso. En realidad, el colapso. Donde colapsa. Mejor es lo que nosotros diseñemos
dentro del campo elástico, pero en este punto. En ese punto. Es decir, en el que vamos a tener las siguientes fases. Dentro del campo de, dentro del campo de diseño, en el campo plástico, mejor que consideremos esa etapa la etapa de diseño. En el campo plástico, y esto es en el campo de diseño, en el campo elástico. Lo que no queremos es de que estemos justamente en este punto, el colapso, porque esto es bastante peligroso, o prácticamente es donde colapsa. Entonces tenemos un buen margen. Ya, aproximadamente la deformación unitaria, no aproximadamente, sino de acuerdo y aplicando la ley de Hooke, ya resulta esta con relación a la modo de elasticidad del hormigón y su resistencia del acero en su límite de influencia. Y esto es aproximadamente de 0,2%, aproximadamente, porque depende mucho de la resistencia del acero en su límite de influencia. Tenemos de grado 60, de grado 65, grado 60, 4200, y ahora que está utilizándose mucho el grado 65, de 5000 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué nos podemos sacar acá? Yo creo que es lo más importante es eso. ¿De qué manera se lo puedes representar en una viga? Tenemos la viga y es este. A ver, vamos a hacer tres fases. 1, 2, 3. Uno, no sé si aquí no, sí. Ya. Si estamos dentro del campo elástico, su eje neutro va a ser este. Eje neutro. Esto es cuando ya se presenta fisura, es decir, sin fisura. Toda esta parte que estoy achurando, ¿ya? Toda esa parte está trabajando a compresión y toda esta parte está trabajando a tracción. Acá no hay problema porque es en fisura, entonces su eje neutro va a estar justo en su baricentro, a H medios, ¿no? Sin fisura. Pero esto es el campo elástico. ¿Qué sucede cuando existe fisura? Entonces su eje neutro va a ser un poquito más así, ¿no? Entonces, tal vez ahí. Ah, sí, es así. Entonces su eje neutro notan de que ya no es el mismo del anterior.
Y entonces vamos a usar la relación de X. Tenemos que determinar su distancia del eje neutro a la fibra superior de compresión. Pero notan de que ya no es en su baricentro, sino un poco más arriba. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros realizamos este análisis en el campo plástico? Acá. Entonces, lógico que el eje neutro va a ser mucho mayor. Va a ser el eje neutro. Y toda esa parte que estoy achurando va a estar comprimido. Esto es el campo plástico. Y esto es con fisura. Con fisura. Entonces, esto lo vamos a ver en hormigón 2, no en hormigón 1. En hormigón 1 vamos a ver cuando se presenta sin fisura y con fisura, pero dentro del campo elástico. Ya, acá hay que rescatar. Notan que acá está trabajando el hormigón. Entonces aquí le damos mayor responsabilidad al refuerzo de acero. Porque esto va a trabajar a la tracción. Y aquí cuando ya hay fisura, todavía podemos considerar el refuerzo de acero, pero este refuerzo de acero a nosotros nos va a servir simplemente para controlar la fisura. Es decir, de que aquí todavía va a haber la fisura, pero no tendría que ver acá. Esto no, la fisura no. Aquí va a haber la fisura, no, la fisura. Y en la parte interna también aquí es peligroso. Aquí sin fisura, sin nada de fisura. Sabemos de que trabaja por excelencia el hormigón más al esfuerzo de la compresión, entonces nosotros somos ahí justamente donde tenemos que aprovechar que el hormigón trabaje por ese esfuerzo, más a la compresión. ¿Ya? Entonces, hay alguna pregunta. Ahora veremos lo que sucede con el hormigón. Ya, vamos a regresar estos puntos. Haremos con otro color. A saber, después les explico la deformación unitaria del hormigón límite viene de acuerdo a múltiples experiencias que se ha tenido y lo considero el ACI desde el ACI 31863. Acá una deformación de 0.3%. Eso es lo que considero. Y acá una resistencia tal vez promedio del hormigón. Pero ustedes pueden observar acá que vamos a tener dos hitos. Es justo en la clave y justo antes de que se presente la falla frágil. Este punto más o menos es aproximadamente a 0.2%. Y esta es la resistencia
El hormigón, tal vez podemos poner el máximo. ¿Ya? Eh, no es tan sencillo ubicar justamente este punto en la resistencia. No es, no es tan sencillo. Más nosotros controlamos con relación a la información. Tal vez sí, que porque puede llegar a confundir lo que después elegimos. Ya, pero, ya veremos. Resistencia, como resistencia nomás. ¿Por qué? Porque acá hay todavía una relación. Esto está, de una manera general, en función de la deformación unitaria del hormigón. Es la ley de Hooke. Vamos a tener dos. Esta es la resistencia máxima del hormigón que puede adquirir. Máxima. Vamos a notar nomás de esta manera. Así para evitar problemas. Y esta otra relación, la que estamos utilizando acá, más o menos hay una relación de 0,85 a la resistencia máxima del hormigón, aproximadamente. Cuando hablemos de hormigón, y ustedes empiezan a verificar la norma y demás, van a ver que siempre trata con relaciones empíricas. Es bien complicado conocer exactamente sus propiedades del hormigón dentro del campo de estos materiales. Desde fuerza cero o estructura metálica es bastante sencillo. Pueden saber en el laboratorio, pero no del hormigón. Ahí está el talón de Aquiles. ¿Qué más podemos decir? Sí, yo creo que es lo necesario. Si nosotros, esto hemos indicado cuando nosotros hacemos esta relación simultánea del refuerzo de acero y del hormigón, tiene que ser en función, esta línea, ¿ya? Tiene que ser en función a la resistencia del refuerzo de acero. Simplemente después de hacer una continuación, lo que se tiene en el hormigón, ¿verdad? Una declaración, entonces, vamos a tener esa consideración a la información unitaria del refuerzo de acero. Un poquito voy a exagerar. No tiene que ser justo acá. Ya, creo que está mejor así. Algo por ahí. Acá notan de que va a haber un punto donde va a cortar. Esto es lineal. Esto sabemos. Ahora sí voy a notar que aquí se presenta la resistencia máxima. Y esta, simplemente por efecto de nomenclatura, voy a hacer de deformación sub cero. ¿Ya? Aproximadamente, bueno, aquí tenemos un 85%, estamos bien. Esta curva es más conocida por la curva de esfuerzo de formación
Esto es según ojo. Oh, estos. En hormigón normalmente vamos a trabajar con elementos rectangulares. Es el ejemplo. No, no está así. Es un poco más acá y algo así. Está comprimiendo acá. Eso nos indica que aquí está comprimiendo. Y esta curva ya se puede representar, aquí estamos representando una coordenada X y Y. Y esto es según... Ups, tiene este tipo de comportamiento. ¿No? Tiene este tipo de comportamiento. A ver, aquí notaremos algunas cosas que nos interesan acá. Entonces hemos indicado que la modularidad del esfuerzo del hormigón puede ser, es igual y aplicada la ley de Hooke a la tangente de esa relación. La deformación unitaria máximo con relación a la ley de Hooke, sabemos que es lineal, nos va a ser dos veces la relación y el módulo de elasticidad. Dos veces, no, acá no me estoy equivocando. Es así que se considera en el análisis. Entonces, la resistencia a la compresión ya está de acuerdo a esta relación. Y esto es de acuerdo a la curva de Odestot, indica esta relación y esta otra relación. Es de acuerdo a la curva de Odestot. Ya, es que se me olvida. Esto es de acuerdo a, según a Hodgson-Stott, estas dos relaciones. De acá no hay donde pelear. Es una relación tal vez básica que tenemos que considerar. Ya, ¿qué más podemos anotar? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando esto es sometido a la compresión? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros le aplicamos esto? ¿Verdad? Esto es, aquí no tenemos, tal vez así se lo entiende mucho mejor. Cuando está comprimido. No, es cuando está comprimido el hormigón. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos al hormigón
traccionada, porque dentro del campo elástico todavía trabajamos nosotros con el hormigón cuando está traccionando. Ya cuando hacemos el análisis en el campo plástico, prácticamente la asistencia a la tracción del hormigón no lo consideramos. Pero dentro del campo plástico todavía se considera la asistencia a la compresión. Entonces, para tener una idea, eh, se debería hacer, bueno, teóricamente se entiende aquí de que el hormigón se está traccionando, pero en el ensayo es un poco diferente, no es tan así. En el ensayo, cuando nosotros realizamos del hormigón, cuando está traccionando, realizamos de esta manera. Tenemos la probeta, está un poco largo me parece, la probeta. Podemos aplicarle nosotros una carga esto me gustaría que se lo vea más en el laboratorio, porque aquí explicando de esta manera, a veces es muy fácil que lo olviden, pero cuando se lo vea en un laboratorio es una maravilla. Es de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede acá? Miren, está comprimiendo, ¿verdad? Si bien aquí está comprimiendo, pero acá en los lados está tal vez otro color para que no se note que es. Acá está comprimiendo. Si hacemos el diagrama de esfuerzos, más o menos veríamos de esta manera. Acá están comprimiendo. Pero en estos lados está traccionando, entonces eso es lo que un poco exagerado voy a hacer. Algo así. Está traccionando. Y esto es lo que me interesa. Esa es la relación. Entonces aquí se puede ver en la parte achurada que es un esfuerzo a tracción del hormigón. Ya, esto se lo hace en el laboratorio por si acaso. Nosotros aquí tenemos nuestra probeta. Ponemos unas planchas en los lados. ¿No? Donde nosotros sometemos esto al esfuerzo en esta inicial a compresión. ¿Ya? Y esta resistencia del hormigón a tracción, aquí tenemos una carga P, aquí tenemos una carga P. Es igual a 2 veces la carga pi L D, este es el diámetro,
L es la longitud de la probeta. Con esta relación nosotros determinamos la resistencia del hormigón cuando está siendo traccionado. Pero después vamos a utilizar un término bastante común para nosotros, y es el módulo de rotura. Entonces, este es cuando está siendo traccionado. Por eso le puse de una manera tal vez bastante simbólica, traccionado. Pero en laboratorio se realiza ese tipo de ensayo. Y para tener es bastante sencillo. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, aquí no tenemos en el campo elástico, en el campo elástico, se considera la resistencia del hormigón a la tracción. Sí se considera, pero considerar todavía que trabaja el hormigón en la etapa de tracción es bien peligroso, porque cuando el hormigón falla, pero ni siquiera te da ni un segundo para que tal vez desocupes un ambiente. Directamente se falla, colapsa y las consecuencias pueden ser de que, bueno, toda la estructura se te venga encima, ¿no? Entonces, esto más se lo conoce como el módulo de estructura. Módulo de estructura. Y ustedes van a ver en la norma y demás esta asignación, el FR, el módulo de estructura. Que este módulo de estructura, empíricamente, y está aceptado, es 2 veces a la resistencia del hormigón. Aproximadamente es esta relación. Esto pero es ya en obra, y esto es ya en laboratorio. En laboratorio y esto ya es en obra. Ahí está la diferencia. Después hay otro tipo de ensayos. Por ejemplo, el ensayo de la viga de resistencia a la tracción también. Y sí, tenemos que anotarlo. Esto va a ser esto sería interesante tal vez que hagan este tipo de ensayo en laboratorio. Se ve mucho mejor. A ver, ¿a qué me refiero? Hay un ensayo ya de la resistencia a tracción. ¿En qué consiste? Están por si acaso ya estandarizados las dimensiones y demás. Entonces, se aplican 2 cargas a 1/3 cada uno. Es decir, si tenemos un elemento que puede ser este, 1, 2, 3, puede ser de este tipo. Un elemento rectangular que está estandarizado, lo vamos a aplicar nosotros una carga acá y una carga acá. Aquí, pero tenemos nosotros que considerar a una distancia de L tercios y L tercios. Si tenemos el diagrama de la cortante, eso lo sabemos como un elemento isostático, va a ser de este tipo. Es simétrico, notan acá las cargas a L tercios, entonces aquí va a ser un valor el mismo, pero con signos contrarios. Esta es una cortante. Para el momento,
va a tener este comportamiento. Entonces, con relación a su módulo de sección y el momento flector, después explicamos a qué se refiere el módulo de sección, que ustedes ya deben conocerlo y han visto en licencia de materiales. Es este, el módulo ya de resistencia, ya, o módulo de rotura, va a ser igual al momento flector y a su módulo de sección. Por si acaso, sabemos que está con resistencia, tiene estas unidades. Esto algo recordando lo que ustedes han visto en resistencia de materiales. Entonces aquí tenemos el momento de inercia, perdón, el momento flector, el momento flector, esto tendría que ser de falla, y el módulo de sección. Sabes que esto está en kilogramos por centímetro y esto va a ser en centímetro cúbico. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos un elemento rectangular que puede ser este, a un eje neutro, va a ser de base y altura dada. El módulo de este caso va a ser para una sección rectangular, eso lo sabemos muy bien, que es la base, la altura al cuadrado sobre 6, ¿no? Simplemente es el área, sería BH medios por H medios. Estoy con los H cuartos. Ya, ustedes hasta lo saben. Yo sé que lo han hecho en licencia de materiales. Para una sección rectangular. Ya, aplicando esta relación, vamos empezando valores. Esto va a pasar a multiplicar 6 veces el momento, la base de la altura, por una sección rectangular. Esto en función de las dimensiones de la sección y el momento flector, el de falla. Aquí se puede hacer, acá en este punto se puede saber que es el momento puro, ¿no? Por eso es que considera en 3 partes iguales. Ya. Acá también hemos anotado, esto es de acuerdo a una relación empírica y esto es con relación al comportamiento del momento flector. No sé si hay alguna duda. A ver, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, de la relación de resistencia es 10 veces más, ¿sí? El comportamiento del acero del hormigón cuando la falla es dúctil o frágil. Si analizamos esto simultáneamente, el campo elástico, esto es lineal, ¿no? Aquí se puede determinar el módulo de elasticidad de fuerza de cero y acá el módulo de elasticidad del hormigón. Y vamos a aplicar la ley de Hooke dentro del campo elástico. Después, para hacer el diseño o el análisis, lo que está con amarillo es una hipótesis adoptada para el diseño y es mucho mejor todavía, es mucho más sencillo. Todo lo que aquí está con verde, esos rangos vamos a aplicarlos para el diseño. Acá el campo elástico y el otro el campo plástico. El comportamiento de su eje neutro
sin fisura sería justamente sus centroides, H medios. Pero ya no cuando se presenta la primera fisura, hay que determinar esta distancia. Y cuando hacemos este análisis en el campo plástico va a ser un poco diferente. Va a haber menor superficie de contacto a la compresión. Eso lo vamos a ver en hormigón 2. Y esto es del refuerzo de acero, y acá estamos analizando del hormigón que está haciendo esto comprimido, ¿no? Todavía está siendo comprimido. Es posible determinar acá el modo de elasticidad y de acuerdo a la curva de Horst-Stokes, entonces tenemos estas relaciones. Pero para el efecto de tracción, ¿ya? El efecto de tracción, entonces es posible determinar estas relaciones en laboratorio. Está en función de la carga que hemos aplicado, etcétera, etcétera. Y acá, para conocer la resistencia y la tracción, esto se hace en laboratorio, no es nada complicado, está estandarizado todo. Entonces es posible que nos determinemos en función del momento flector y las dimensiones, esta resistencia ya contra la resistencia de rotura. No sé si tenemos alguna duda, estamos abordando de a poco. Me falta algo más, tal vez aquí. Ya en la siguiente clase voy a tratar ya de tocar las fases 1, la fase 2 en su formulación, algún tipo de consideraciones. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ya, por ahora quedarían todos acá. Ya, nos vemos en la próxima clase. Porque todavía hay que ver las relaciones del módulo de Poisson, hay que ver los análisis de la curvatura de los esfuerzos, eh, tanto del refuerzo de acero y del hormigón. Hay algo más que se tiene que ver. Ya, y yo creo que entonces. Hasta luego entonces, jóvenes. Hasta luego, Inge. Ya, hasta luego.